Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a reflexionar hoy sobre el libro de San Marcos en el capítulo 10 y vamos a ver un tema que es muy importante porque habla de los niños. En este mundo actual, en esta civilización y barbarie que estamos viviendo, ¿no? ¿Qué rol tienen los niños en el mundo? Evidentemente tienen un rol que deja mucho de desear en el senso de la preocupación de los padres hacia los hijos. Estamos viendo que los padres, la madre, el padre en general, no hablo en particular, no están poniendo en los hijos toda la atención que los niños necesitan, ¿no? Estamos viendo aún desde pequeños, desde antes que nazcan, que los niños están siendo desechados. Ustedes vieron todas estas políticas de abortivas que hay, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que pensar no solo bíblicamente, sino científicamente, que del momento, y esto está comprobado, del momento que hay una concepción, que el semen, ¿no es cierto?, entra en un óvulo de mujer, automáticamente, cuando se produce esa concepción, ya es un ser. ¿Por qué un ser? Porque tiene el ADN, es un ser que todavía no se desarrolló, pero es un hombre o una mujer. Y en un proceso abortivo muere. Quiere decir que un aborto significa la eliminación de un ser humano. Terrible plantearlo desde este punto de vista, pero es así como es. Y la vida pertenece a Dios. Quiere decir que ya desde antes que nazcan, los niños son desechados. Hay tantos padres que matan a sus hijos. Hay tantas muertes de niños. Es terrible todo lo que sucede con el tema del rapto de niños, todo lo que sucede con la venta de órganos. Es una cosa espantosa. Ahora, ¿qué dice la Biblia al respecto? Evidentemente, en el libro de Marcos, en el capítulo 10, podemos ver esto. Este paso bíblico que habla cuando Jesús bendice a los niños. Dice así: y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que se presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no va a entrar en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Fíjense en qué hacía el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo estaba recibiendo niños que sus padres o sus abuelos lo estaban llevando a Cristo. Y los discípulos, ¿qué dijeron? No vengan a molestar al maestro, o sea, no vengan a molestarlos.
y dice que viéndolo Jesús se indignó. La palabra que acá dice indignó, en realidad en el idioma, digamos, griego, donde fue escrita la Biblia y también en el idioma hebreo, ¿no es cierto? Significa, esa palabra indignó, significa algo rancio, o sea, cuando una cosa se pone rancia. O sea, el Señor Jesucristo se enojó muchísimo con sus discípulos, aquellos que impedían que los niños llegasen a Él. ¿Qué es un niño? Un niño es un ser humano que todavía no se ha desarrollado totalmente, está en crecimiento. Y está en crecimiento y nuestra actitud como padres, como madres o nietos o nietas, o sobrinos y sobrinas, es llevar a los niños a Cristo. O sea, nosotros tenemos que buscar por todos los medios que los niños conozcan también a Cristo. El Señor nos dio esos hijos, nos dio niños para que nosotros les enseñemos las cosas de Dios. Dice el Señor Jesucristo que los que son como niños van a poder entrar en el reino de Dios. ¿Qué significa? Significa que, ¿cómo es un niño? Evidentemente, los niños mienten. También los niños hacen muchas cosas terribles. Pero el Señor dice, dejad a los niños venir a mí. En realidad, somos todos pecadores y los niños son pecadores. No podemos impedir a un niño que vaya a Cristo. Lo tenemos que llevar nosotros a Cristo. Enseñarles quién es Cristo, quién es el Señor Jesús. Enseñarle Dios Padre, Espíritu Santo, enseñarles el Evangelio. ¿Por qué? Porque ellos están en una condición a la cual nosotros tenemos que llegar. O sea, ¿cómo es esto? Nosotros tenemos que crecer, envejecer, pero ¿qué dijo el Señor Jesucristo? El que no es como un niño no puede entrar en el reino de los cielos. O sea, si nosotros queremos entrar en el reino de los cielos, lo primero que tenemos que ser como un niño. Ahora, ¿cómo es un niño? Algunos dicen el niño es inocente. No, el niño no es inocente. Pero tenemos que tener algunas particularidades que tiene el niño. Por empezar, el niño cree. Nosotros como personas grandes, ya esvilupadas, desarrolladas, generalmente no creemos. O sea, yo creí en el Señor Jesucristo cuando era grande, pero me costó creer. Quiere decir que el mundo le cuesta creer, un niño no. Por eso digo que nosotros tenemos que desarrollarnos a ser como un niño. Tenemos que creer en lo que el Señor dice. Tenemos que comportarnos de una manera de querer aprender. Fíjense en que los niños son como esponjas. Reciben todo, acumulan todo, buscan de aprender, aprenden. Nosotros tenemos que aprender la palabra de Dios. Tenemos que aprender lo que el Señor Jesucristo vino a revelarnos. El Señor Jesucristo
vino a revelarnos la voluntad de Dios Padre. Y para eso Él se despojó totalmente de todas las cosas que Él tenía. El mismo Señor Jesucristo dijo que las zorras y los animales del campo tienen donde apoyar su cabeza para dormir. El Señor Jesucristo no tenía nada. ¿Por qué? Porque se despojó a sí mismo. Nunca dejó de ser Dios, porque Él es Dios, pero sí hizo toda la obra, no con su fuerza, no con su potencia, sino con la potencia del Espíritu Santo. O sea, el Señor Jesucristo vino a salvarnos. ¿Qué significa salvarnos? Vino a pagar nuestros pecados. Y entonces, ¿cómo podemos creer en Él si no somos como niños? ¿Cuál es el desarrollo que tenemos que tener? Bueno, el desarrollo que tenemos que tener es convertirnos en niños. Así sea tú un anciano, así sea tú una anciana, así sea tú importante, rico, rica. Si no te conviertes a ser como un niño, no entrarás en el reino de los cielos. Tengamos cuidado con eso. Acá en la palabra de Dios dijo que no tenemos que impedir a los niños ir a Cristo. Tenemos que llevarlo a Cristo. Padre, madre, si tú tienes hijos o tú tienes nietos, y te vuelvo a decir tíos o tías, si tienen sobrinos o sobrinas, lleven a los niños a Cristo. ¿Cómo? Enséñenle. Y tal como habíamos dicho, consiga una Biblia. Empiecen a leer la Biblia desde el Evangelio de Juan y después donde el Señor lo guíe. Enseñen a los niños. Enseñen a los niños porque la palabra de Dios dice que el que enseña al niño en su camino, o sea, en el camino de Dios, aun si fuere viejo, cuando sea viejo, no se apartará de él. Bueno, estimados hermanos y hermanas en Cristo, estimados amigos y amigas, difundan estos videos y métanme un like si quieren, háganme un comentario y que el Señor los bendiga. Los quiero mucho, me llamo Alberto.